Hola, mi nombre es Diana Beatriz Rayón Torres y soy aspirante para la carrera de Ingeniería en Energías Renovables de la UNADAM, Universidad Abierta y a Distancia de México. Voy a presentarles mi proyecto. Fomento a la reducción de la huella de carbono en zonas urbanas. La problemática del cambio climático al que hoy nos enfrentamos por la falta de conocimiento de la reducción de la huella de carbono en el mundo, y específicamente en zonas urbanas, es alarmante. La ignorancia, la incredulidad, pero sobre todo la falta de información de la gente en zonas urbanas nos afecta a todos. Mi proyecto trata acerca de fomentar la reducción de la huella de carbono en zonas urbanas, específicamente dentro de la delegación Iztacalco donde vivo, Colonia Pantitlán, y muy cerca del municipio de Neza. Pero, primero, un pequeño contexto que se le dio a las personas de la zona, primero para que supieran de qué trataba esto. El cambio climático es la alteración del clima de la Tierra a lo largo del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de una actividad humana. Con la revolución industrial, entramos en una nueva era donde las máquinas comenzaron a hacer el trabajo de cientos de trabajadores. La tecnología siempre trae pros y contras. Y lo que a unos beneficia, a otros perjudica. Pero nunca pensamos en el medio ambiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, se vino una ola de crecimiento económico, la filosofía del consumismo y un uso desmesurado de los combustibles fósiles. En México se dio el famoso milagro mexicano que comprendió de los años 50 a los 70. En todo el mundo se pensaba que los combustibles fósiles eran inagotables, hasta que en los años 70 se dieron cuenta del error y vieron que estos sí eran agotables. Debido a esto, se vio la necesidad de crear políticas ambientales ante la preocupación internacional. Los mercados ambientales nacen. Y la frase dice así: el que contamina, paga. Uno de los mercados más influyentes es el mercado de carbono, que hasta 1992 se adopta internacionalmente el término de desarrollo sustentable, en donde varios países están tratando de reducir sus contaminantes. Y aunque aún hay mucha incredulidad acerca del cambio climático, este ya está presente y más fuerte en nuestros días. Está comprobado que una sola persona en un año emite más gases de invernadero que la erupción del volcán Helena. De hecho, el volcán tendría que hacer 3.500 erupciones para igualar las emisiones que una sola persona deja a lo largo de un año. Esto es terrible. En estos últimos años hemos acelerado un proceso que llevaba cientos de miles o incluso millones de años en llegar, y nosotros en los últimos 100 años lo hemos acelerado. Los GI, emisiones de gas invernadero, son provocados por el uso de combustibles fósiles que consumimos a diario. La huella de carbono es fundamental para saber como individuos y sociedad cuánto hemos afectado al ambiente por el uso cotidiano de combustibles fósiles y cómo podemos reducir con cambios de hábito. Pero, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero, GI, emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. Todo proceso humano implica emisiones y todo proceso productivo también. Existen varios tipos de huella: la huella hídrica, la ecológica, la social y la de carbono. Todas muy importantes, pero me enfocaré específicamente en la huella de carbono, porque al año individualmente emitimos toneladas de dióxido de carbono. El ir a comprar fruta o artículos ya está dejando huella. El uso de aparatos electrónicos, celulares, televisiones, secadoras, los que usan calefacción. Todo eso implica que vamos a generar una huella que se va a medir al año. El uso de popotes, el uso de bolsas de plástico, no separar la basura.
Todo eso se va sumando. Según estadísticas del PUNMA, Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, en el 2016 en América Latina somos el segundo país que emite más dióxido de carbono anualmente. El primer lugar se lo lleva Brasil. Pero ocupamos el 16º a nivel mundial. Lo más preocupante, dice el informe del PUNMA, es que los daños no solo son inevitables, sino irreversibles. El organismo de las Naciones Unidas señala la necesidad que la región encuentre caminos efectivos para desvincular el crecimiento económico y el consumo de recursos. Recordando que en el efecto invernadero no solamente es dióxido de carbono, sino también está el gas metano, el óxido nitroso. Entonces es importante reducirlos. Hoy en día existen los mercados de carbono para las empresas que quieran reducir sus emisiones de GI y obtener certificados e incentivos por reducirlos. Por ejemplo, el Protocolo de Kioto, creado en 1997, es de los más importantes, pero también existen varias organizaciones y programas para hablar del cambio climático y cómo combatirlo. Programa de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, PUNMA, el CMNUCC, Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En México tenemos el Semanart, Conagua, Profepa, entre muchos otros que hay en el mundo. Sin embargo, si la gente en general no tiene mucha idea de lo que pasa, mucho menos la gente que no tiene acceso a la información va a entender todo este problema. No podremos solucionar ese problema de emisiones cambiando hábitos o acciones. El cambio climático es cíclico en el mundo. Lo que sucede en China nos perjudica aquí o nos puede ayudar. Así como la reducción de emisiones de GI nos beneficiará a todos, pero esto debe de hacerse equitativamente. Eso es lo que debemos acelerar, nuestras reducciones en las emisiones para equilibrar a todo el mundo. La huella de carbono no solamente es de empresas, sino también es individual. Las empresas ya tienen sus incentivos, ya tienen programas para reducirlas, pero no podemos dejar de pensar como individuos que solamente las empresas y el gobierno pueden hacer eso. Nosotros somos muchísimos y si hablamos de México, somos millones. Si esos millones pudiéramos reducir nuestras emisiones a diario, habría un cambio muy importante. El objetivo de mi proyecto es hacer esta conciencia con grupos específicos de esta zona urbana delimitada de mi comunidad en donde habito, que se encuentra dentro de la delegación Iztacalco, en la colonia Pantitlán, muy cerquita del municipio de Nezahualcóyotl. Tanto en mi círculo también de redes sociales, específicamente en Instagram, acerca de qué es la huella de carbono y los beneficios de reducirla, realizando proyectos de compensación, tratando de modificar sus hábitos y manera de pensar hacia el cambio climático. Las redes sociales son una gran herramienta para informar o desinformar. Entonces también ahí se puede ver la diferencia de las redes sociales y de la comunidad. Luchar contra la ignorancia y la incredulidad de cada individuo y darles información de cómo medir su huella de carbono. De los objetivos específicos, ya dije que es hacer del conocimiento de este pequeño grupo y en redes sociales acerca de qué es la huella de carbono, cómo afecta al medio ambiente e individualmente. Medidas para controlar la huella de carbono. Se necesitan medidas urgentes para cambiar los hábitos de la población y reducir esos contaminantes que afectan directa o indirectamente al clima. Ofertas de energías renovables. Hoy en México ya hay una oferta de energías renovables, pero no hay información. Concientizar al consumo excesivo. Somos unos consumidores natos. Lo que no tenemos, lo que no queremos, lo compramos. Entonces podemos hacer proyectos para mitigar eso. Producción y consumo responsable, aprender a reciclar, cambiar los hábitos y por supuesto proyectos de compensación en donde podamos esta frase, calcula, reduce y compensa. Entonces, se tendrá que calcular la huella aproximada anual, reducir esa huella
y compensar, ya sea plantando árboles, implementando botes de basura. Los mismos vecinos pueden implementar botes de basura en las esquinas mientras las autoridades nos hacen caso. Hay una gran limitante. La costumbre, la cotidianidad, la falta de conocimiento son los obstáculos más grandes que podemos tener. En mi caso, que yo puedo tener. Cómo cambiar la ideología de un grupo específico que ha vivido sin saber cómo perjudican sus propias acciones al medio ambiente. O cómo cambiar esos hábitos que desde la infancia se nos inculcaron, desde tomar popotes, tirar la basura a la calle. ¿Cómo vamos a lograr que la gente pueda cambiar a energías renovables o ser partícipes en el reciclaje? Para esto, en mi metodología, la investigación que llevé a cabo fue a través de un diario de campo que fue desde el 9 de mayo hasta el 3 de julio. Por supuesto, con una investigación previa, como ya lo escucharon antes, y nos fuimos a la acción. Precisamente hacer un recorrido por la zona encontrando problemas gravísimos de basura tirada, no solamente en la acera, sino en lugares específicos en donde la gente no espera al camión de basura y los tira desde muy temprano. Hay niños que de hecho los está viendo su papá desde la otra acera para que tiren la basura y se regresen. Eso es lo que le estamos inculcando a los niños. Ese es un problema muy serio y de cambio de hábito. No hay botes de basura. 0 botes de basura en la colonia. Y por ende, no hay botes de reciclaje. Ahondé en el tema con entrevistas en donde la gente de la comunidad se mostraba interesada en el tema, pero no sabía nada. Les preguntaba a los entrevistados de varios temas que desconocían o que algunos podían conocer, y poco a poco fui aclarando sus dudas conforme pasaba la entrevista, porque el proyecto se trata de fomentar la reducción de la huella de carbono. Entonces, mientras hacíamos la entrevista, ellos preguntaban y por supuesto se les daba la información que se tenía. También se realizaron encuestas en la comunidad preguntando acerca de qué es la huella de carbono y las implicaciones que tenía en el cambio climático, y la gente sabía muy poco de ello. Aquí viene precisamente el experimento que hice con redes sociales. Comunidad versus redes sociales. En este último, en redes sociales, pude notar una diferencia acerca del conocimiento. Esto es por los lugares diferentes y el tipo de gente de mi círculo que tiene un nivel socioeconómico y cultural más alto que la comunidad. Al igual que en las entrevistas, se llevó a cabo las encuestas informando a la gente por si no sabían del tema, de qué trataba y las soluciones que se podían encontrar. Se llevaron a cabo las gráficas para ver qué se logró al hacer las encuestas y, por último, recabar los datos. Se pudo llegar a varias conclusiones. Este tipo de estrategia de lograr comparar a la comunidad con un grupo de redes sociales de diferentes niveles culturales y socioeconómicos me ayudó a llegar más a fondo a la problemática que se vive en la comunidad y pensar en que hay zonas urbanas y rurales con mucho menos información. En el caso de la siguiente gráfica se puede apreciar el desconocimiento de la huella de carbono en la comunidad versus redes sociales, en donde el 80% de la comunidad no tiene idea, mientras que en redes sociales solo el 39% no tiene conocimiento. Si tomamos en cuenta de que se encuestó a 10 personas de la comunidad, 8 personas no sabían, y en las redes sociales de 50 personas, solo 19 no sabían del tema. Un poco de diferencia. En la siguiente gráfica podemos ver que el 70% de la comunidad no sabe acerca de las energías renovables, mientras que en las redes sociales solo un 18% no lo sabe. En esta gráfica podemos ver que el 100% de la comunidad no tiene idea de algún proyecto de mitigación, mientras que en redes sociales un 61% sí conoce de algún proyecto, el 31% no y el 8% no contestó. Pero si nos damos cuenta de esta gráfica, podemos ver que la gente, tanto de la comunidad como de redes sociales, después de explicarles el tema, están sumamente dispuestos
a cambiar sus hábitos y buscar más información de energías renovables y de qué es la huella de carbono. Los resultados fueron a través de las entrevistas. Con las entrevistas tuve un primer panorama de la situación. La mayoría de la gente de la comunidad, desgraciadamente, no tiene el conocimiento de qué es la huella de carbono, tiene una vaga idea de qué es el cambio climático y mucho menos tiene idea de qué son las energías renovables. Sin embargo, con los datos que se les daba a la gente, se hacía más consciente la falta de información. Mostraban interés en cambiar sus hábitos y conocer más sobre el tema. Existe un interés legítimo en la comunidad por hacer cambios, pero lo que no existe es la información, ni mucho menos los medios para este cambio. En cambio, en las redes sociales, el círculo que siguió la encuesta, un porcentaje alto, tenía conciencia del tema. De hecho, varios viven en zonas en donde ya cuentan con botes de basura y reciclaje, con parques con lámparas solares y algunos ya implementaron ciertas tecnologías limpias. A diferencia de la comunidad en donde no se han implantado ni un solo bote y ni siquiera se habla de la escasez del agua, que ya está afectando a la zona. Y esto tiene que ver por parte también de la delegación. Concluyo que, desgraciadamente, el nivel socioeconómico y cultural están directamente relacionados con la falta de información del tema. En esta comunidad hay un desconocimiento, pero también faltan recursos e información sobre este tema de parte de las autoridades. Se recomendaría programas sociales por parte de las delegaciones para implementar programas que informen sobre el uso de tecnologías renovables y que ayuden a crear hábitos y conciencia en la comunidad. Multas por tirar basura, por desperdiciar el agua. Que la delegación brinde los medios necesarios para crear conciencia, por ejemplo, instalando ellos botes de basura, contenedores para reciclaje, plantando más árboles en parques, haciendo más parques, que las lámparas sean de energía solar. Si no existen los medios necesarios, es complicado implementar este tipo de soluciones, aunque exista un legítimo interés de la comunidad por hacer un cambio, por esa falta de mobiliario urbano. Mientras estos recursos llegan, podemos concientizar individualmente a las personas para que esos cambios, aunque pequeños, puedan empezar a generar conciencia en toda la comunidad. Si la gente sabe cómo reducir su huella de carbono en un estimado, también será un beneficio para su economía, ya que si cambia energía limpia y energías renovables, el gasto por luz y gas será menor en un par de años, o el cambio de focos incandescentes o a focos LED ahorra un 80% de electricidad. Todos estos cambios de hábito poco a poco serán un beneficio para cada individuo, cada familia, para la comunidad, para el mundo, para el medio ambiente. Debemos acelerar este fomento, ya que la escasez de los recursos naturales en la colonia y en el mundo están dando estragos. El efecto invernadero ya está haciendo destrozos en todo el mundo, no solo en la comunidad, sino mundialmente. Calcula, reduce y compensa. Muchísimas gracias.